Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos en el tercer y último Ateneo organizado de forma conjunta por el Comité del Cardiólogo Joven, en conjunto con el Comité de Cardiopatía Isquémica de la FAC. El tema que nos trae hoy, bueno, ya lo podrán estar viendo en la pantalla, es el trombo que solemos encontrar en los pacientes por infarto. La idea es presentar un caso clínico que primero lo va a presentar Nahuel. Nahuel es residente de cuarto año del Sanatorio de Diagnóstico y es representante regional de Santa Fe en CONAREC y obviamente es miembro del comité del cardiólogo joven de FAC. Posteriormente, el caso clínico, la doctora López Lorena, que es cardióloga intervencionista del Hospital del Centro de Salud de Tucumán, coordinadora del UPO del Sanatorio Modelo Tucumán y la actual presidenta del Comité de Cardiopatía Isquémica, nos va a dar una revisión bibliográfica sobre el tema. Y finalmente, con el doctor Nicolás Aldala Ortiz, que es médico cardiólogo del Instituto de Cardiología de Corrientes Juan F. Cabral, vamos a dejar algunos lugares para preguntas y para discusión, así como también para los asistentes que se pueden ir animando a ir dejando las preguntas en el chat para que también el último las podamos ir discutiendo. Así que sin mucho más, ya Nahuel está compartiendo su pantalla, así que Nahuel, te damos la palabra cuando vos dispongas. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos y vamos ya me presentó Luis, así que vamos con el caso. Trombo apical post-IAM entre la duda terapéutica y la evidencia emergente. Traje un caso clínico de un paciente de 74 años, hipertenso, diabético, antecedentes familiares negativos, sin hábitos tóxicos, pero tenía una mala adherencia a medidas higiénico-dietéticas. Estaba medicado con enalapril, 10 miligramos día, y metformina, 850 miligramos día. Tuvo su primera consulta, nuestro paciente, en un nosocomio vecino. Eh, es un cuadro de Angor, centro torácico, un dolor típico, que había comenzado ante esfuerzo de intensidad de 10 de 10, pero que persistía en reposo. El paciente estaba pescando, así que le llevó varias horas la consulta. Recién consulta a las 16 horas de evolución de este dolor. Al interrogatorio dirigido también había relatado que tenía dolores previos, 4 días previo a la consulta, pero que comenzaban ante esfuerzo, pero que seguían en reposo. Este fue el que persistió. Así llegó a la consulta en el nosocomio vecino. Este era el electro al ingreso, donde se puede ver que el paciente tenía una frecuencia cardíaca más o menos de 60 latidos por minuto y lo que se evidencia es en B2, B3 y B4 unas Q patológicas con trastorno de la repolarización. El paciente persistía con dolor, así que se decide hacer un cateterismo de urgencia donde se puede evidenciar, así en estas imágenes de la cine, eh, una coronaria derecha hipoplásica, donde tiene varias lesiones, pero la más importante y la que había que tratar en el momento era la de la descendente anterior, donde tenemos una obstrucción completa del ADA en el tercio proximal. Además, se puede evidenciar que en un ramo marginal de la circunfleja también tiene una lesión severa y en el tercio distal también se puede evidenciar otra lesión en la arteria circunfleja. Lo que se decide hacer en un primer momento es revascularizar la descendente anterior, así queda un flujo TIMI 3, se podría decir, ¿sí? TIMI 3, y en el ramo marginal teniendo las lesiones que quedaban todavía de la circunfleja. Con este panorama, bueno, ahí está la descripción de la CSG, ya lo que habíamos hablado. Con este panorama, por obra social, fue derivado a nuestro nosocomio. Acá yo hablo de nuestro nosocomio, digo, el Sanatorio Diagnóstico en la ciudad de Santa Fe. Eh, y al ingreso, el paciente ingresaba con un IAM con elevación del ST de cara anterolateral en Kili-Kimball 2 y se había hecho una angioplastia primaria a la ADA. En cuanto al examen físico, como positivo, ya a nivel respiratorio, tenía rales bivasales, una ingurgitación yugular un tercio. A pesar de esto, el paciente con una frecuencia cardíaca de 90,
el cual ya no era la frecuencia cardíaca que tenía en el sanatorio vecino, el nosocomio vecino, y una saturación de 96. En cuanto a los exámenes complementarios que se realiza, fue la radiografía de tórax, donde se puede ver una radiografía con una redistribución de flujo, principalmente lo que nos dice que el paciente estaba con un cuadro de insuficiencia cardíaca, catalogando este infarto como un Kimball 2. Bueno, este es el electro. Cuando ingresa a nuestro nosocomio, tenía ya la fibrosis, lo que es cara anterior, B2, B3. B4 estaba, no se ve un poco de fibrosis, pero sí en B2, B3 principalmente, anteroseptal. Este es continuamos con los exámenes complementarios, el laboratorio sin particularidades. Sí, en el ecocardiograma se puede evidenciar una FEI del 30 al 35% y la kinesia en todo el segmento anterior, septum medio, anterior, anteromedial y segmento apicales. Acá también vemos la vena cava, que está un poquito dilatada, 22 milímetros, sin colapso inspiratorio. Entonces, bueno, tratamiento instaurado al ingreso, NTG, furosemida, tratamiento diurético, vasodilatador, con buena respuesta al ingreso. Ya venía con un tratamiento con aspirina, clopidogrel y rosuvastatina y se decidió en un primer momento empezar con un vasodilatador con valsartán también en dosis muy bajas. Eh, Primeras 24 horas de ingreso, ya a las 8 horas de ingreso, esto fue a la madrugada, un paciente que fuimos siguiendo de cerca, pero empezó con hipoperfusión, signos de hipoperfusión, hipotensión sostenida y oligoanuria, ¿sí? Una tensión arterial sistólica por debajo de 90, la cual fue sostenida y empezó a quedarse con el ritmo diurético, por lo que ya acá tenemos el primer diagnóstico de shock cardiogénico y de la primera complicación que tenía nuestro paciente, a pesar de que ya, bueno, la primera complicación en realidad fue la insuficiencia cardíaca, ¿sí? En este caso tenemos primera complicación, compromiso funcional del ventrículo izquierdo, a lo que se instaura tratamiento con dobutamina y por la TA que venía disminuyendo, noradrenalina para poder titular bien la dobutamina. El tratamiento inotrópico se mantuvo por 48 horas con una respuesta exitosa, así que fue mejorando el paciente hasta que se pudo destitular por completo. Pero a las 96 horas de ingreso, o sea, a los 4 días, el paciente intercurre con palpitaciones, hemodinámicamente estable, pero ya estaba teniendo síntomas, principalmente lo que sentía el paciente era palpitaciones. Se le realiza este electrocardiograma y se evidencia una taquicardia ventricular monomorfa sostenida. Lo que podemos ver ahí principalmente en el electrocardiograma son, a ver si puedo poner el puntero. Acá tenemos un latido de fusión, lo que es patognomónico de una taquicardia ventricular. Acá tenemos otra, ¿sí? Y bueno, si vemos los criterios también nos da para una ATV. En lo que se decide hacer una cardioversión eléctrica a ritmo sinusal. Entonces, taquicardia ventricular monomorfa sostenida, post-YAM, tenemos la segunda complicación de este paciente, que es el compromiso eléctrico. Se decide función continua de amiodarona sin presentar nuevos episodios arrítmicos, así que también esta complicación fue mejorando y pudo pasarse. Acá tenemos el electrocardiograma post-cardioversión eléctrica, estaba muy bien, seguía con la fibrosis, ¿no? B2, B3, B4, B5, puede ser también por el mapeo, diferencia con el anterior, pero se ve toda la fibrosis en cara anterior. Eh, Quinto día de internación, intercurre nuevamente con otra complicación, empieza con disnea súbita, eh, llegando casi al desasosiego, lo que se interpreta, bueno, rales de vértice a base, signos de edema agudo de pulmón. Acá tenemos la radiografía de ese momento, ¿sí? Bastante congestión de este paciente. Eh, Se decide nuevamente instaurar tratamiento, principalmente tratamiento diurético y con requerimiento de BNI, a lo cual tolera muy bien el paciente y tiene una respuesta positiva. Así que por este lado
pudo salir de esta complicación. Una vez resuelto el cuadro, ya el paciente mucho más estabilizado, fue al octavo día que se decide hacer una resonancia magnética cardíaca, principalmente viendo el por qué estaba teniendo todas estas complicaciones. Puede ser una de las causas, sí, la isquemia residual que había quedado en la circunflejo, principalmente propio de la isquemia que ha tenido y la fibrosis que tuvo ya por el infarto propiamente dicho, ¿sí? Así que se decide hacer la resonancia magnética. Acá vemos unas lindas imágenes en secuencia cine, lo que se puede ver una hipoquinesia, todo lo que es en cara anterior, ¿sí? Este, y también lo que solicitamos fue una, una secuencia, lo que solicitamos no, en realidad lo que se informó en la secuencia de realce tardío de gadolinio, pero principalmente lo que nos llama la atención es, fíjense, en la región del ápex, donde vemos una imagen de trombo en el ventrículo izquierdo, que puede ser muy esperable en los pacientes que tienen aquinesia principalmente en todo el territorio anterior, un YAM evolucionado, tiene todos los números para hacer esta complicación. Así que tercer complicación de nuestro paciente, trombo en el ventrículo izquierdo. Lo que se decide es comenzar con anticoagulación con rivaroxaban. Bueno, también lo que podemos ver en esta secuencia es toda la aquinesia y la hipoquinesia en todo el territorio anterior, ¿sí? Y lo que podemos ver también es el realce tardío de gadolinio en cara anterior, anteroseptal y región apical, como podemos ver en esta imagen también, ¿sí? Y ahí sí podemos evidenciar el trombo ahí en la región del ápex. Se continuó el tratamiento, como dijimos, con rivaroxaban. En la resonancia magnética, los que nos informó una FEI del 21%, toda la disquinesia y aquinesia en todo el territorio anterior, apical, anterolateral, anteromedial, y la masa intracavitaria que estaba localizada a nivel del ápex, característica, ¿no?, de trombo LVI. Eh, y bueno, el realce tardío de gadolinio principalmente en el territorio del ADA. Luego de estabilización del paciente, se decide realizar la angioplastia al primer ramo marginal de la circunfleja. Ahí vemos, estamos pasando los catéter. Se decide hacer la angioplastia y bueno, ahí está pasando el balón, se está baloneando. Posterior a la angioplastia y ahí queda con un lindo flujo, un flujo final. ¿Sí? Así que bueno, después de 17 días de internación de nuestro paciente, tenemos este diagnóstico: infarto de miocardio con elevación del ST anterior, Kili-Malul 2 en realidad al ingreso, con angioplastia primaria con stent convencional arteria descendente anterior, shock cardiogénico resuelto, taquicardia ventricular monomorfa sostenida con cardioversión eléctrica a ritmo sinusal, edema agudo de pulmón resuelto, y trombo apical en ventrículo izquierdo con la anticoagulación con el rivaroxaban, y por último la angioplastia al marginal de la circunfleja. ¿Sí? Acá, antes del alta, también se le hizo un ecocardiograma, que fue con lo que se siguió el paciente al alta. ¿Sí? Un colega de nosotros del sanatorio también lo fue siguiendo por ambulatorio, el doctor Pisech, y también es ecocardiografista, así que lo fue siguiendo con ecocardiograma. ¿Sí? Las medicaciones al alta, para la cardiopatía isquémica, bueno, la aspirina, clopidogrel, la rosuvastatina de 40, bisoprolol, lo que se pudo titular en realidad de bisoprolol, después se siguió titulando al alta, valsartán, eplerenón, adapalifosina, furo, amiodarona, rivaroxaban, y bueno, la metformina por diabetes. Nuestro paciente también, acá tenemos un cuadrito en el que podemos ver las complicaciones de postinfarto, ¿no? Y las que tuvo nuestro paciente, así que tuvo bastantes de este cuadrito, están tachadas con celeste: insuficiencia cardíaca, el shock cardiogénico, la taquicardia ventricular y el trombo en el ventrículo izquierdo. A los 5 meses de seguimiento se vuelve a repetir un ecocardiograma transtorácico en el que se evidencia resolución completa del trombo LVI,
la verdad que no pude tener la imagen del ecocardio. Justo la semana que empecé a hacer el caso clínico, fue a la consulta con Pisech, con el doctor Pisech, quien le hizo el ecocardiograma y se evidenció la resolución completa del trombo en el BI. Perdón, eso ya fue hace tiempo, pero bueno, el seguimiento también lo está siguiendo hasta ahora. Este paciente estuvo internado en nuestro nosocomio hace un año y medio, ¿sí? Continúa muy bien, buena clase funcional, así que viene muy bien. A los 5 meses post-internación se suspendió la anticoagulación por resolución completa en el trombo del BI sin tener ninguna otra complicación en el seguimiento, ¿sí? Así que bueno, ahí finalizo principalmente el caso clínico y quería también traer a colación un reporte de una serie de casos que realizamos acá en nuestro nosocomio, tratamiento antitrombótico en paciente con trombo LVI post-YAM. Fue un reporte de una serie de casos. Fueron pacientes que estuvieron internados con nosotros desde julio del 2016 a julio del 2024, donde teníamos 748 pacientes con YAM, con supra y sin supra, con elevación y sin elevación del ST, y pudimos hacer seguimiento en 12 pacientes que tenían diagnóstico de trombo en el BI. En cuanto a las características basales, a 7 pacientes ahí hicimos tratamiento con antivitamina K, a 5 pacientes se le había indicado anticoagulantes orales directos. La mayoría eran del género masculino, hipertensos en su mayoría, y una de las características más relevantes fue el inicio de los síntomas, ¿sí? Eran casi todos infartos o evolucionados que superaban las 12 horas, tenían una mediana de 22 con un rango entre 5 y 96 horas. La mayoría, por no decir casi todos, 11 de los 12 pacientes, 92%, eran YAM con elevación del ST. eh, y algo importante a tener en cuenta es que se reportaron 4 eventos adversos en nuestros pacientes, todos en lo que se habían realizado tratamiento con antagonista de vitamina K. 2 tuvieron ACV incapacitante, uno tuvo un sangrado mayor y otro tuvo muerte por todas las causas en el seguimiento, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Pero se haya entendido un poquito el caso y el seguimiento. Bueno, Naval, espectacular, súper interesante el caso, muy buena ahí la presentación de sus números al final. Vamos a darle lugar a la doctora Lorena para que arranque con la revisión. Así ya después de eso podemos dar lugar a preguntas y a la discusión con el panel. De paso, mientras la doctora pone su presentación, invito a todos los participantes a dejar sus consultas si tienen en el chat para que al final de la presentación las podamos ir repasando. Genial. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Luis, por la presentación. Y bueno, y agradecer al Comité del Cardiólogo Joven, que bueno, tuvimos estas actividades, si bien fueron un poco accidentadas, pero muy interesantes todos los casos, todos los eventos que pudimos realizar en el mes. Así que bueno, ya cerramos la secuencia de webinars que teníamos programados. Y bueno, también gracias a Luz Arrúa, que también estuvo ahí al pie del cañón con todas las cosas. Bueno, mi tema hoy va a ser hablar sobre el trombo ventricular post-YAM, bueno, después del caso bastante florido del doctor Barú. Vamos a hablar sobre justamente trombo ventricular post-YAM, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. En la era pretrombolítica se sabe que la incidencia del trombo en el ventrículo era cerca del 60%. Esto a través del tiempo, en la era trombolítica bajó al 40% y actualmente en la era percutánea la incidencia bajó entre el 2,7 y 9,1 según diferentes metanálisis, ¿sí? Pero igual sigue siendo motivo de discusión el tratamiento y el seguimiento. En primer lugar, ¿cuál es la causa que genera el trombo en el ventrículo izquierdo? La tríada de Virchow.
que consiste en el estasis de sangre, porque hay un flujo anormal, un patrón de flujo anormal, hay disfunción del ventrículo izquierdo y aneurismas apicales o anteriores. También hay un fenómeno de hipercoagulabilidad, porque hay un estado proinflamatorio secundario del infarto, aumento del fibrinógeno y neutrófilos, agregación plaquetaria y activación de la cascada de coagulación. Así también la injuria tisular, que es el propio infarto de miocardio, el tejido subendoterial y la exposición del colágeno, ¿sí? En este estudio, que es del año 2020, se ve que cuando hay una mayor regresión, o la regresión total del trombo, y hay una mayor supervivencia de los pacientes, obviamente porque hay menores eventos, ¿sí? Y cuando hay eventos sabemos que son catastróficos, por eso es importante hacer el diagnóstico precoz. Los elementos diagnósticos de excelencia son el eco transtorácico seguido por la resonancia magnética. ¿Por qué menciono esto? En primer lugar, porque el eco transtorácico es de más fácil acceso, nos permite un diagnóstico rápido y precoz, y bueno, es algo que está en todas las unidades coronarias. También la resonancia no pierde perdón, y me olvidé de mencionar de que cuando al eco torácico se le agrega contraste ecográfico, también aumenta su sensibilidad. La resonancia magnética, que por suerte en el Instituto de Diagnóstico donde está el doctor Barú pudieron contar con resonancia, nos da muchísima más información, nos da información acerca de la captación de gadolinios, ¿no? Pudieron ver que estaba microembolizada la circulación microvascular. También nos permite ver las características del trombo, que en este caso es muy importante. ¿Por qué? Porque el riesgo de embolismo del trombo del ventrículo izquierdo se asocia al grado de protrusión y de motilidad que presenta, ¿sí? La disfunción y la cinesia o discinesia se asoció con la formación de trombos en los primeros 7 días después del infarto, ¿sí? Ya habíamos hablado de la estasis, de la lesión tisular y de la baja tasa de cizallamiento de la zona del infarto. Esto activa todo el sistema de coagulación, como habíamos hablado en la tríada de Virchow. A la izquierda tenemos una imagen, la imagen C, es la que nos da la opción de poder utilizar también el PET, pero faltan estudios para que nos den más información acerca de que si es de utilidad a la hora de hacer un diagnóstico y pronóstico de la parte trombótica del trombo del ventrículo izquierdo. Esto es una publicación del 2022 del American Heart, donde se ve que el manejo del paciente con riesgo de formación del trombo de ventrículo izquierdo, o sea, pacientes que todavía no desarrollaron trombo, que cuando se utiliza el contraste ecocardiográfico puede duplicar la sensibilidad de trombos en el ventrículo izquierdo. Por eso es recomendable administrar el mismo para aumentar la sensibilidad en aquellos pacientes que presenten infarto agudo del miocardio con cinesia o discinesia anteroapical, ¿sí? Y la ecocardiografía transesofágica generalmente no mejora la visualización del ápex del VI, y aparte es bastante compleja a la hora de ver justamente ese sector, ¿sí? Y como les había dicho previamente, la resonancia magnética con realce tardío de gadolinio se ha validado como una técnica que es muy importante a la hora de valorar los trombos. ¿Por qué? Porque no solo nos permite ver la morfología, nos permite ver trombos de pequeño volumen, la morfología mural. El realce tardío también se relaciona con la caracterización tisular del trombo, y también lo distingue del miocardio circundante, o sea, que nos permite ver con total detalle el tamaño y las características de alto riesgo para embolización posterior. El estado de hipercoagulabilidad después de un infarto puede persistir hasta por 6 meses o más. Y el trombo fresco puede contribuir a una reacción inflamatoria persistente, o sea que es un círculo vicioso, que es trombogénico en sí mismo, mientras que el trombo crónico es menos propenso a la embolia una vez que se ancla más firmemente al endocardio, se vuelve laminar y menos protuberante, y se aísla de las fuerzas dinámicas de la sangre circulante. También hubo un estudio que evaluó la importancia de las plaquetas, tanto del volumen plaquetario medio, el recuento de plaquetas, el recuento de leucocitos, que fue mayor y significativamente en el grupo trombo.
Además, aquellos pacientes que tenían biomarcadores más elevados como troponina o CKMB también fueron significativamente mayores en el grupo con presencia de trombo. Ahora vamos a hablar un poco de la profilaxis del trombo ventricular. ¿Qué hubiese pasado si ese paciente no tenía un trombo ventricular evidente en el momento del eco? Y bueno, y uno se queda pensando, y bueno, baja el flujo, tengo esa discinesia o asinesia del ápex, ¿qué hago para prevenir? O nos quedamos pensando si lo llamamos a control o no. Bueno, entonces, se comenzaron a estudiar opciones que ayuden a disminuir el riesgo de que se forme dicho trombo. Es más, la American Heart del 2014, las guías, proporcionaba una recomendación similar para el tratamiento con antivitamina K con un RIN objetivo de 2,5 durante 3 meses en pacientes que, si bien no tenían evidencia de trombo agudo mural del VI, presentaban ictus isquémico o ataque isquémico transitorio. Las guías del American Chest recomiendan la terapia con ABK después de la doble integración plaquetaria durante 3 a 6 meses en pacientes con infarto anterior con alto riesgo de trombo de VI, es decir, la fracción de eyección menor de 40 y la anomalía del movimiento de la pared apical anterior. Y las guías de la Sociedad Europea del 2017 no recomiendan la terapia después de un día, la terapia profiláctica, estamos hablando. ¿Sí? Este es un estudio que estudió la terapia profiláctica de rivaroxaban en aquellos pacientes que no presentaban, obviamente, trombo en el ventrículo izquierdo versus doble antiagregación plaquetaria. Se vio que aquellos pacientes que se los trataba con rivaroxaban tenían muchos menos eventos con una marcada superioridad con respecto a la doble antiagregación sola. Y esta adición de rivaroxaban redujo la formación de trombos en un 0,7% frente al 8,6%, ¿sí? Así también como los eventos clínicos adversos netos sin aumento de sangrado, ¿sí? Si bien hay algunas limitaciones del ensayo, porque había una alta tasa de abandono del estudio y más del 75% de los pacientes presentaban una fracción de eyección mayor del 45%, pero nos daba la pauta para seguir realizando estudios. ¿Sí? Este es un trial que se presentó últimamente en el Europeo de Cardiología, también hablando sobre baja dosis de rivaroxaban para prevención del trombo del ventrículo izquierdo después de un infarto agudo de miocardio, que es el estudio Aperity. ¿Sí? La hipótesis era demostrar la superioridad del uso de bajas dosis de rivaroxaban con la doble antiagregación plaquetaria en términos de reducción del riesgo de formación del trombo del vehículo. Entonces, ¿en qué consistía esto? Balancear la formación de trombos sobre el riesgo de sangrado. Este es el algoritmo que se utilizó para el estudio y el subgrupo de análisis que se presentó. Y se vio que en el outcome primario al mes tenemos que los pacientes que habían recibido rivaroxaban 2,5 versus doble antiagregación plaquetaria presentaban un 13,7 de 13,7% de presencia de ausencia de trombo, perdón, de presencia de trombo versus aquellos con doble integración plaquetaria que era 16,6. Si bien estadísticamente no fue significativo, pero comenzaba a darnos una esperanza comienza a darnos una esperanza con respecto a la importancia de la profilaxis, ¿sí? Con una baja tasa de sangrados mayores. Y bueno, como les había dicho previamente, hay algunas limitaciones de los estudios como todos y que algunos investigadores prescribieron ticagrelor y este trial tiene un bajo poder estadístico por el número de pacientes, ¿sí? Pero finalmente se concluyó con que agregando bajas dosis de rivaroxaban a la doble antiagregación plaquetaria puede evitar la formación de trombos al mes, pero con incrementos de sangrado menor. Las estrategias que mejoran la función del ventrículo izquierdo después de un infarto podrían prevenir también la formación de trombos murales, pero no se han estudiado con respecto a estos resultados.
Por ejemplo, esto sale del estudio Colcott, donde estaba hablando sobre la eficacia y seguridad de la colchicina después del infarto de miocardio. En aquellos pacientes en los cuales se les administraba colchicina posterior al infarto, tenían menos incidencia de trombo en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque sabíamos, y lo habíamos mencionado al comienzo, una de las causas es el proceso inflamatorio, el círculo vicioso, que es lo que genera la formación de mismo. ¿Sí? Entonces, si tenemos que hablar del enfoque del diagnóstico y tratamiento propuesto para el trombo del ventrículo después de un infarto, es, después de un infarto, hacer una ecografía transtorácica con contraste antes de las 20, o sea, dentro de las 24 horas del infarto. En ellos se ve si no tiene ventrículo y tiene acinesia o disinesia apical, una puntuación alta del movimiento de la pared apical, o no se puede visualizar el ápex del ventrículo izquierdo, se da doble antiagregación por 12 meses. En caso de que haya trombo en el ventrículo izquierdo, se puede optar por un antivitamina K o un nuevo anticoagulante más un inhibidor P2 y 12. Se hace un eco transtorácico con contraste dentro de las 72 horas del IAM y se debe repetir el eco transtorácico a los 3 meses. Si no hay trombo en el ventrículo izquierdo, se suspende la anticoagulación. En el caso del eco transtorácico con contraste, dentro de las 72 horas se debe repetir el eco después de 2 semanas y de ahí evaluar la resonancia magnética o la tomografía. Cabe destacar que no hay estudios fijos sobre de que la tomografía tenga un valor superior al de la resonancia con respecto al diagnóstico y a la información que nos da a la hora de evaluar el trombo del ventrículo izquierdo. Bueno, y esto es un poco de cuál es la incidencia que hay de trombos en el ventrículo izquierdo, porque sabemos que las dilataciones del ventrículo izquierdo no son solamente isquémicas, sino que tenemos aquellos pacientes que tienen cardiopatías hipertróficas, la enfermedad de Takotsubo, infartos sin ST, insuficiencias cardíacas, ¿sí? Que son las que componen la mayor etiología, ¿sí? Y en cuanto a la anticoagulación a largo plazo, se ve que la mayor parte de los pacientes utilizaban warfarina, solo una pequeña parte rivaroxaban, otra pequeña parte apixaban y se optaba por la heparina de bajo peso molecular, o sea que en este caso la warfarina era la más utilizada. Este es un estudio del año 2020. Entonces, en cuanto al manejo de los pacientes con riesgo de trombo en el ventrículo izquierdo, es muy importante mencionar esto porque en las guías del American Heart del 2025 hay una pequeña mención con respecto a la trombosis del ventrículo izquierdo, en la cual dice que el uso de los nuevos anticoagulantes orales es una opción valedera, sobre todo si son pacientes con rines lábiles. Utilizar esta guía de manejo como para tomar las decisiones adecuadas, ¿sí? Sabemos que la combinación de la anticoagulación oral y la terapia antiplaquetaria aumenta significativamente el riesgo de hemorragia. Si bien en estos estudios el trombo ventricular rara vez fue indicación para la anticoagulación, parece razonable extrapolar resultados de estos estudios, así como las recomendaciones de expertos y organizaciones resultantes. Es decir, no hay grandes estudios que comparen la no inferioridad, pero los que hay, los estudios que hay de comparar la no inferioridad de los nuevos anticoagulantes con los ABK, están presentes y si bien tienen escasos números de pacientes, pero muestran no inferioridad. En consonancia con la práctica actual y las recomendaciones, cuando se añade anticoagulación oral en pacientes sometidos a angioplastia, se prefiere una estrategia general doble con anticoagulantes, de preferencia un nuevo anticoagulante oral y un inhibidor de P2 y 12, preferentemente el clopidogrel, después de 1 a 4 semanas de terapia triple, en lugar de una terapia triple que consiste en un ACU más doble antiagregación plaquetal, es decir, clopidogrel más algún in, in, intra... perdón, me corté porque se me salió una imagen, que consiste en un ACU más una doble antiagregación plaquetal.
Bueno, este es otro estudio que es el RIVAWAR, que es de este año, que lo que trató justamente de demostrar era la no inferioridad del rivaroxaban con respecto a la warfarina, ¿sí? Si bien el número de aleatorizado de pacientes fue de 261, a las 4 semanas la resolución de la trombosis del ventrículo izquierdo fue mayor en el grupo de rivaroxaban, 20% frente al 8%, con una diferencia significativa, y una resolución similar a las 12 semanas, 95,8 versus 96,8. Y la mortalidad acumulada por todas las causas fue comparable, sin diferencias significativas, y se produjeron hemorragias mayores en el 2,3% de los pacientes tratados con rivaroxaban frente al 1,1% del grupo de warfarin. Pero bueno, tengamos en cuenta también que pueden tratarse, como habíamos dicho, de ring tipo labio. Este es el algoritmo del estudio RIVAWAR, ¿sí? En donde se utilizaron pacientes con infarto con ST y sin ST, y que presentaron trombo de ventrículo izquierdo a los 7 días, ¿sí? El diseño fue un diseño abierto, no inferior, randomizado, controlado. Pacientes que habían sufrido un infarto agudo fueron tratados con, como habíamos dicho, con NOAC, en este caso rivaroxaban, o antivitamina K, en este caso warfarin. Y se ve como en la 4 semana, cómo había disminuido, o mejor dicho, la mayor frecuencia de resolución de trombo con rivaroxaban que con warfarina, y la resolución final, que fue prácticamente similar. Este es otro estudio que habla sobre la evaluación de la eficacia y seguridad del rivaroxaban comparado con warfarina. También, como lo mismo les había mencionado, escasos pacientes, 52 pacientes con un seguimiento de 3 meses, con una tasa de resolución del trombo mucho mayor en los grupos de rivaroxaban, 76,9 versus 69,2. No mostraron diferencias significativas entre los grupos. Todos los trombos semimóviles o hipermóviles se transformaron en inmóviles en el grupo rivaroxaban, y todos los trombos ventriculares izquierdos redondos se convirtieron en murales en ambos grupos. No se observaron diferencias significativas en complicaciones, y la conclusión es que el ensayo demostró que el rivaroxaban es tan eficaz como la warfarina en cuanto a la tasa de resolución del trombo, la resolución de su tamaño, riesgo de hemorragia y tasa de rehospitalización, así también como la estabilización del trombo. Aquí vemos en el cuadro de arriba a la derecha, vemos cómo disminuye, en rojo está la warfarina, y el rivaroxaban, cómo influyó la diferencia del tamaño del trombo, de la carga trombótica del mismo. Y bueno, esto es en las guías del American Heart del 2025, que, como dije, tiene una pequeña reseña en la cual informa, bueno, que el trombo suele presentarse en el contexto de un infarto, que puede provocar complicaciones como el ictus y la embolia sistémica, y que en la era de la intervención coronaria percutánea, esta incidencia ha disminuido y se estima en menos del 5 al 10%, y se disponen de datos limitados de ensayos clínicos, por lo cual nos deriva al anterior paper que les enseñé, que nos guiemos por ese paper. Si bien son estudios de escasos pacientes y que son estudios aislados, sirven de evidencia para demostrar la no inferioridad de los nuevos anticoagulantes orales. Los pacientes con mayor riesgo de trombo, habíamos dicho que incluía pacientes con infarto anterior, fracción de eyección menor del 40 o 30%, más con un aneurisma, y tiempos de reperfusión prolongada. El ecocardiograma es la modalidad de imagen recomendada para el diagnóstico, como habíamos dicho, por mayor accesibilidad y bajo costo. La resonancia cardíaca es más sensible para la detección de trombos, caracterización del trombo, hallazgo de trombos pequeños que a veces no se los evidencia por eco, y por eso presentan los episodios de ictus de manera súbita, sin presencia o sin evidencia de trombo por medio de eco transtoral. Los trombos en el ventrículo izquierdo se pueden formar durante la hospitalización o después del alta. Por lo tanto, la repetición de pruebas de imagen pueden detectar trombos mucho tiempo después en pacientes de alto riesgo. Habíamos mencionado que el proceso inflamatorio del infarto puede llegar a durar hasta 6 meses, ¿sí? Y que el trombo puede aparecer a partir de los 7 días post-infarto. Y dado de que la doble terapia antiplaquetaria se recomienda para la mayoría de los pacientes poco después del síndrome coronario, la adición de un anticoagulante para el trombo del ventrículo se debe
considerar en el contexto del riesgo del sangrado, así como también el de un evento embólico. Eso es lo que estábamos hablando con respecto a la profilaxis, ¿sí? La mayoría requiere anticoagulación durante 3 meses, algunos hablan de 6 meses, dependiendo de la evolución del mismo. En este momento es en el cual la presencia del trombo residual se puede evaluar mediante pruebas de imagen repetidas para ayudar a determinar si se justifica un tratamiento más prolongado. En este caso, lo ideal es la resonancia también, porque nos ayuda a ver si el trombo se convierte en laminar, o sea, si se pega a la pared del ventrículo, si mantiene cierta estabilidad y pierde todos los signos de riesgo que presentan, los signos de riesgo que presenta el trombo para el trombo. Aunque los anticoagulantes orales directos se utilizan clínica, existen datos que dejan en área de clínica, datos limitados que contienen la eficacia de un anticoagulante directo frente a un antagonista de la vitamina K en el control. Son todos estudios de no inferioridad. Los estudios observacionales y pequeños ensayos clínicos han sugerido que no son inferiores justamente a los antivitamina K con respecto a la mortalidad, ictus, resolución del trombo y que ofrecen un mejor perfil de sangrado, así como también una mayor resolución. Este es otro artículo de este año de Shank, que fue publicado en el British Journal, en el cual habla sobre la prevención del trombo del ventrículo izquierdo, ¿sí? En la cual habla del infarto con aquinesia, disquinesia anteroapical, ¿sí? Evaluar el riesgo sangrado versus trombosis, si es mayor el riesgo de sangrado. No se utiliza la anticoagulación preventiva, si es de alto riesgo se debe utilizar antiplaquetario oral más el anticoagulante 1 a 3 meses, depende del riesgo de sangrado que presente. Y aquellos pacientes que tengan otro tipo de miocardiopatía dilatada que también presente trombo, en estos casos los pacientes no presentan factores de riesgo, no se indica una anticoagulación preventiva de rutina, ¿sí? Aquellos que presenten factores de riesgo, sí se les recomienda la profilaxis. En el caso del tratamiento del trombo, es lo que más o menos les había comentado recién, la duración de la anticoagulación de 3 a 6 meses, con un control de imagen posterior al mismo, evaluar el riesgo de sangrado, eso siempre es muy importante, y en el caso de que el trombo persista, se debe continuar con la antiagregación, con la anticoagulación, y en el caso de que haya una organización del trombo, esté calcificado u organizado, es una opción discontinuar el anticoagulante oral, ¿sí? A la izquierda vemos cómo evolucionaron las guías con respecto al tratamiento del ventrículo izquierdo. No hubo mucha modificación, se mantuvo en 2, en el 2014 se la presentó como 1C en pacientes con stroke y con infarto de miocardio, hasta la del 2023 que se la puso como 2AC con un tiempo de anticoagulación de 3 a 6 meses. Y a la derecha son los estudios que están ongoing en cuanto a la evaluación de la profilaxis con 2,5 miligramos de rivaroxaban en el caso de los pacientes que, como les habíamos mencionado, presentan alto riesgo de tromboembolia ventricular, ¿sí? En conclusión, si bien el trombo en el BI disminuyó la frecuencia en la era de reperfusión, todavía es un desafío a la hora del tratamiento debido a que, como habíamos dicho, las complicaciones son catastróficas. La imagen de elección a la hora del diagnóstico es el eco, en realidad, que es el que está a disposición del centro tratante. Si hay centros que tienen un resonador, obviamente la opción es la resonancia. Y los nuevos anticoagulantes orales representan una opción al tratamiento debido a los estudios que demuestran su no inferioridad frente a los antivitamina K. Y sí, faltan algunos estudios más para reforzar el tratamiento profiláctico del trombo del ventrículo izquierdo, lo cual nos evitaría muchos dolores de cabeza en el consultorio. Muchas gracias. Bueno, doctora, muchísimas gracias. La verdad que eh,
súper extensa e interesante la revisión, súper completa. Creo que no nos quedó nada por revisar. Acá veo un par de preguntas en el chat, pero no sé si el doctor Ángel Ortiz tiene alguna pregunta como para ya arrancar el sector de la discusión. Así que, doctor, lo escuchamos. No, antes que nada, buenas noches. Excelentes las dos presentaciones, doctor Nahuel, doctora Lorena. Eh, Realmente creo que quedó todo perfectamente claro. Eh, Casi que evacuaron todas mis, mis probables preguntas. La verdad que excelente las dos presentaciones. El caso, un muy buen caso, muy lindo caso. Y bueno, de destacar creo lo más importante, el tema de la sospecha diagnóstica, digamos. Eh, Sospechar antes que nada, y eso yo creo que hace la diferencia más allá de, uno puede tener acceso a alguno de los métodos diagnósticos, se dijo, pero si uno no lo sospecha, no llega a buen puerto, sobre todo en el tiempo adecuado. Bueno, Totalmente, eso es muy importante. A veces justamente nos cruzamos directamente con el stroke. Ese es el gran problema y eso es lo que queremos evitar y bueno, ese es el objetivo justamente de seguir con los estudios para ver la fuerza que tiene el tratamiento profiláctico en estos pacientes. Sí, también en el ingreso al paciente le habíamos hecho el ecocardiograma y no se evidenció el trombo. Recién se vio al octavo día con la resomagnética. También eso, el seguimiento con el eco en unidad coronaria o en estos pacientes también que tienen una fe deprimida, la hipoquinesia todo en cara anterior y las características como había dicho la doctora. sí, Otro y para tema, agregar, perdón, decir, digo, doctor. que se estaba estudiando el PET también, no sé si lo habían mencionado, que era justamente para estudiar la actividad inflamatoria, que puede ser larga en el tiempo, y bueno, también son estudios al igual que el de tomografía computada, que es lo que se está estudiando para ver qué valor tiene a la hora del diagnóstico del ventrículo, y no solo el diagnóstico, sino la evolución del control de los 3 y a los 6 meses, en el caso de que sea culpable. No, lo que estaba por comentar es que uno de los desafíos, creo que en el momento del consultorio, al menos que me ha tocado, es cuando uno, bueno, diagnostica esta enfermedad, sobre todo cuando por suerte no ha todavía dado un evento isquémico, se trata y se soluciona. El miedo que genera, sobre todo en el paciente, al momento de cuando nosotros tenemos que retirar el anticoagulante, ¿no? Eso es un tema sobre todo por las consecuencias. No digo, digamos, que vayan a ser así, pero efectivamente cuando uno le explica al paciente por qué lo anticoagulamos, por qué tenemos que solucionar el trombo, y bueno, efectivamente después sacar el anticoagulante, eso muchas veces genera miedo, sobre todo en los pacientes. Por eso por ahí preguntarles a ustedes cómo manejan esto en el consultorio, cómo lo viven. Creo que una de las cosas claves es conocer al ecocardiografista que va a realizar el seguimiento de nuestro paciente y tener confianza en él bueno, si lo informa que no hay más trombo, pues estamos en condiciones de retirarlo. Pero yo creo que esa es una de las cosas claves. Y también se ve que muchas veces si se hace el diagnóstico con rezo, eh, eh, hasta no tener el resultado de la rezo, muchas veces se deja el anticoagulante, pero en realidad con el eco, como ya estuvimos viendo, y tener confianza en el ecocardiografista, yo creo que es lo más importante. Sí, justamente el algoritmo era el tema del eco en la parte de la urgencia. Ya en el seguimiento, ya quizás haya una mayor probabilidad de poder acceder a una resonancia magnética y esa nos daría una mayor información y más seguridad, si es lo que obviamente uno busca aparte para retirar el anticoagulante de manera segura. Y, y doctora, me surge esta pregunta, por ahí usted ya la nombró, o alguno de ustedes la nombró en las presentaciones, pero por ahí no la puede captar. ¿Hay algún número
de estos pacientes que que tienen coágulos, digamos, que bueno, efectivamente reciben anticoagulación, se soluciona. ¿Hay algún número o incidencia de recaídas de estos pacientes, digamos, una vez que uno les retire el anticoagulante? ¿sí? Es factible de que haya recaídas. Bueno, no lo quise presentar para no hacer más larga la presentación, pero en nuestro centro tuvimos un caso que no lo publicamos, que fue un paciente con un trombo de ventrículo izquierdo se le suspendió después la anticoagulación y volvió a recidivar, digamos. Por eso justamente es la importancia de destacar bien el tiempo del infarto, el tiempo del tratamiento y elegir de mi parte por lo menos una resonancia magnética que por lo menos a mí me dejaría más tranquila porque me daría mucha más información más fina. No desmerezco al eco, el eco es muy bueno, hay gente muy experimentada, pero la resonancia magnética con gadolinio, por el realce tardío y todo lo demás, nos da muchísima más información acerca de la estabilidad del trombo. Y yo tengo una pregunta más, y prometo que ya no más, pero ya fuera de las guías, fuera de los algoritmos, en base a la experiencia que ustedes tienen, digamos, ¿cuáles son esos pacientes, si es que tienen, porque por ahí no, pero o tienen algún paciente en donde ustedes digan, bueno, este paciente tuvo un trombo, lo anticoagulé, pero a pesar de que el eco o la resonancia me muestre que no hay, o que el trombo se lo solucionó, yo por alguna, alguna intuición clínica, por decirlo de una forma, este paciente lo dejo anticoagulado, digamos. 2,5. 2,5. Y las características clínicas de ese paciente que usted dice, bueno, este que La tiene esto, que tiene disinesia, la aquello, este me parece que sinesia, lo voy a dejar. si veo disinesia o acinesia, smoke, algo que no me cierre, sí, yo me quedo más tranquila con los 2,5 más con los estudios que hay, o sea, si bien son pequeños, es, este, es importante. Pero El bueno, sí. doctor Juan Montaner nos está haciendo una pregunta. Acá en el chat. Sí, Yo acá lo único que leo, no sé leer bien el nombre porque me lo limita el chat, pero puede ser lo de Ernesto. Dice algo de que el eco transesofágico es muy útil para predecir la presencia de trombo y embolia con la presencia del eco de contraste espontáneo. No sé si es una pregunta o un comentario. Y después no sé si ustedes llegan a leer otra cosa, yo no leo más nada, digamos. Y el doctor, perdón, el doctor Juan Montaner puso en segunda recidiva. Cuando sí, preguntaste sobre a quién le dejabas la anticoagulación más tiempo, ujú, puso el doctor en segunda recidiva y aclara que él no tiene audio. sí. Sí, obviamente, si hay recidiva se debe reiniciar el anticoagulante, sí, eso es. Ya, eso justamente es lo que pasó en nuestro caso, digamos. No, hace poco Bueno, tuvimos un paciente con un trombo en el VI que después apareció con 2 trombos, así que vamos. es un poco de la realidad que uno tiene. Sí, tal cual. Bueno, no sé si algún otro tiene algún otro comentario, si no, creo que estamos en condiciones de finalizar. Bueno, si están todos de acuerdo, siendo las 21:01, 60 minutos exactos. Bueno, damos por finalizado esta última de tres actividades, como les comentaba al principio, conjuntas, organizadas en conforme conjunta con el Comité de Cardiólogo Joven y Comité de Cardiopatía Isquémica, así que de nuestra parte agradecerle al Comité de Isquémica por apoyar y por sumarse a esta iniciativa y creo que han salido unas muy buenas actividades e interesantes, sobre todo del ámbito que nos acontece. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, Bueno, gracias a Muchas todos. gracias, hasta luego. Adiós. Chao, nos vemos.